hermanos, hermanas, la semana pasada vimos cómo Jesús en el desierto fue tentado por el demonio y, sin embargo, superó la tentación. Ahora bien, las tentaciones, a veces nosotros las vencemos, pero al vencerlas, eso no quiere decir que hayan quedado destruidas. No, las tentaciones se agazapan por ahí en algún lugar de nuestra vida y de repente, cuando menos pensamos, salen y aparecen de nuevo. Y Jesús también venció la tentación, pero de repente volvía a pensar en esa otra alternativa que le había sugerido el demonio. Ustedes decíamos la semana pasada que la tentación fue que desarrollara una misión como Mesías para salvar al mundo, pero desde el poder. Y trabajar desde el poder tiene sus ventajas, además de ser más confortable para él, para el mismo Jesús, menos dificultades, pero también tiene sus ventajas. La Iglesia en algunas ocasiones en la historia cayó en la tentación de trabajar desde el poder. Cuando Constantino, que convirtió al cristianismo, que entonces era una religión perseguida, la convirtió en religión de Estado y le dio basílicas y le dio muchos medios. Aquí mismo en nuestro México, durante el tiempo de la colonia, el que llamaban patronato real, era el virrey que ponía a los obispos y cobraba el diezmo, inclusive con la policía, ¿verdad? Y era muy fácil. Llegaba el misionero, le decía al regidor, mándeme 500 indios porque queremos hacer un convento. Se le mandaban los indios, ¿cuál problema? Y en alguna ocasión es fácil trabajar desde el poder. Sin embargo, esa fue la tentación que sufrió la humanidad al principio con Adán y Eva. Decíamos la vez pasada, la tentación fue el fruto prohibido, el poder de dominación, hacer que la nueva especie se caracterizara, no porque cada uno se corresponsabilizara de todos y que los fuertes defendieran a los débiles, sino que los fuertes se aprovecharan de los débiles. En cambio, el proyecto que Dios quería para el Mesías, para salvar el mundo, era precisamente desde el no poder, desde los que no tienen poder, y por lo tanto era un Mesías solidario, un Mesías humilde, un Mesías perseguido, porque evidentemente trabajar desde el no poder significaba echarse encima a todos los poderosos que lo habrían de destruir, y Jesús lo sabía perfectamente, lo tendrían que matar, no había más remedio, y como ellos, los sumos sacerdotes, no podían hacerlo porque los romanos se los habían reservado la pena capital, lo iban a entregar a los romanos y pues lo matarían. Jesús lo sabía, no se necesitaba ser Mesías para prever que eso iba a suceder. Por eso Jesús necesitaba de vez en cuando subir a hacer oración, apartarse de un lugar solitario y volver a repensar que la voluntad del Padre quería este tipo de Mesías y no hacer caso a las tentaciones. Las tentaciones aparecen donde menos lo pensamos, por quien menos esperamos. Acuérdense ustedes, fue el mismo San Pedro cuando Jesús le dijo, cuando le reconoció que él era el Mesías, y Jesús les dijo que iba a ser rechazado y entregado, lo llamó aparte y le dijo, eso no te puede suceder a ti, tú eres el Mesías, sé digno, haz milagros, tú puedes hacer milagros. Era la tentación, usar los milagros para su propio beneficio. ¿Y qué le dijo Jesús? Satanás, ponte detrás de mí. Como un buen discípulo tienes que seguirme y no ponerte delante de mí a darme clases. Y así que ahora Jesús siente la necesidad de subir al monte a orar. Pero había algo más que le preocupaba, más que confortarse a sí mismo y tomar fuerza. ¿Qué iba a hacer con los discípulos? Ellos, cuando viniera el fracaso, cuando viniera la persecución, se habría acabado todo.
Se escandalizarían y se iban y ya todo fuera perdido. Eso le preocupaba. Tenía que dejar la semilla, por lo menos que alguien garantizara que iba a continuar. Por eso en esta ocasión invitó a 3 de los apóstoles, los que vio más despabiladitos, Pedro, Santiago y Juan. Y se subió con ellos al monte a hacer oración. Y entonces se transfiguró, es decir, permitió que su divinidad aflorara, que quedara patente que él era el Hijo de Dios. Esto lo dicen los evangelistas a través de símbolos, como muchas veces en los evangelios se encuentran. La voz, el rostro resplandeciente que nos recuerda a Moisés cuando subió del monte Sinaí, que tenía un rostro tan resplandeciente y asustaba tanto a los demás hebreos que le obligaron a cubrirse con un velo. La vestidura blanquísima nos denota a el profeta Daniel en su visión que tuvo, un hombre con una vestidura blanquísima. La nube, también en el antiguo pueblo de Israel, la presencia de Dios era una nube sobre el campamento, sobre el templo. La voz del cielo, igual que en el bautismo, hasta con las mismas palabras: tú eres mi Hijo amado. Todos estos elementos que escribe el evangelista nos están diciendo: Jesús translució, dejó ver su divinidad y estaba en oración. Dice que los apóstoles, cuando vieron aquello, vieron que estaba platicando, estaba conversando con Moisés y con Elías. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia que conoció Jesús tenía 2 partes, como la nuestra, no más que no es el Antiguo y el Nuevo Testamento, obviamente. Era la ley que se atribuía a Moisés y los profetas, cuyo máximo exponente fue el profeta Elías. Esto quiere decir, Jesús, conversando con Moisés y con Elías, se está confrontando con la palabra de Dios. Y efectivamente, en la Biblia hay algunos pasajes, no hay que negarlos, en que el Mesías aparece como otro rey David, más glorioso, más poderoso, más fuerte, lleno de milagros, que haría de Israel la gran potencia mundial. Pero había otros textos también, y en los pasajes claves, por ejemplo, el cántico de Isaías sobre el siervo de Yahvé, que presenta al Mesías humilde, perseguido, solidario. Y mientras estaban los apóstoles embelesados con aquel rostro tan resplandeciente, con esa mirada tan serena, con esa dulzura en su corazón, ni se fijaban en lo que estaba hablando Jesús con Elías y con Moisés. Y Pedro, a nombre de los demás, dice: ¡ay, Señor, qué bonito estamos aquí! ¡Qué a gusto! Vámonos quedando aquí. Y le ofrece: vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ellos no pedían una choza para ellos, como quiera que fuera, se podían quedar a la intemperie. Y en ese momento fue cuando se oye la voz del cielo y desaparece la visión. Y nomás está Jesús. No, Pedro, no. Subimos al monte para cargar batería, para retroalimentarnos. Esa es nuestra oración digna. Esa es una oración que sea levadura para la salvación. Pero quedarnos aquí, esa oración, yo diría, evasiva de los problemas del mundo. Yo cuando estoy con Dios haciendo oración, me olvido de todo. Muy mal. No hay que olvidarse de los problemas, hay que afrontarlos. Ese tipo de oración es lo que dijo alguno: opio del pueblo, porque nos refugiamos en nuestra oración para evadir los problemas del mundo. No, pero tenemos que bajar del monte, allá abajo, a donde están Anás y Caifás y Herodes y Poncio Pilato y los fariseos. Ahí hay que trabajar. Y por eso, ya cuando iban bajando, les dijo: y de esto no hablen con nadie, hasta que no sucedan estas cosas que les he dicho. Porque la gente, claro, un Mesías esplendoroso, milagrero, iba a perjudicar que la gente captara el tipo de Mesías que Dios quería. Así pues, hermanos y hermanas, en nuestra Cuaresma
Tenéis un tiempo de oración la Cuaresma, pero tiene que ser la oración que nos ayude a superar las tentaciones que están por ella agazapadas. Por eso te dice Jesús, velen y oren, estén atentos al discernimiento, la palabra de Dios, Moisés y Elías, y los signos de los tiempos, los acontecimientos de la vida donde está Poncio Pilato y Herodes y todos. También los discípulos y la Virgen María, los signos de los tiempos. Y entonces sí, podremos, con nuestra oración de Cuaresma, comprender lo que Dios quiere de nosotros y superar las tentaciones. ¿Cuánto?